Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alba Luz Robles Mendoza. Soy académica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y el día de hoy voy a presentar una ponencia titulada Salud Mental e Igualdad de Género en Estudiantes Universitarios. Para ello voy a compartir mi presentación de diapositivas y bueno, aquí está ya puesta y lo primero que deseo compartir con ustedes es el agradecimiento que vamos a hacer a un proyecto de investigación PAPIME de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene título de Cuidado de la Salud Mental ante el estrés como estrategia para favorecer el desempeño académico y desarrollo integral del estudiante de enfermería. En ese sentido, el primer concepto que debemos de saber manejar es, bueno, ¿qué entendemos por salud mental? Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se va a entender como este estado de bienestar psicológico y emocional donde una persona es consciente de sus propias capacidades y entonces puede afrontar cualquier problemática que pueda tener en su vida. Es decir, es capaz de poder prevenir, de intervenir y de adaptarse a cualquier condición social en la cual se pueda encontrar. Contrario a lo que sería la salud mental, tenemos el concepto de enfermedad mental, que la vamos a entender como esta experiencia que se tiene de cualquier situación que esté viviendo una persona, sea biológica, emocional, social o cultural, que va a afectar sus relaciones interpersonales y sus relaciones institucionales con otras personas o en este caso familia o sociedad. Es muy importante desde este concepto de enfermedad mental que podamos distinguir el concepto de enfermedad con la diferencia del concepto de trastorno. De hecho, el que vamos a trabajar en esta presentación va a ser el concepto de trastorno y la vamos a entender como esta vinculación que tienen las personas en sus condiciones de experiencia sociohistórica para ver cómo influye estas condiciones históricas en sus estados físicos y mentales. En este sentido, el trastorno mental es una experiencia, es el significado que le vamos a dar a la experiencia desde una historia corporal del sujeto, desde su proceso de identidad narrativa, desde su condición familiar, social, escolar, laboral y desde su contexto cultural. Entonces va más allá de una experiencia corporal, es una experiencia psicológica, es una experiencia de salud y va más allá del simple hecho de tener una enfermedad. Por ello, entonces, no es una ausencia de salud, sino es todas estas condiciones sociohistóricas que van a estar involucradas. Con ello, el trabajo que vamos a presentar pues está situado en población universitaria y entonces el trastorno mental en población universitaria, de acuerdo con la investigación del estado del arte de esta temática o de esta temática, pues son cambios que se tienen en el momento de ingresar a los estudios universitarios y tienen que ver pues con elementos de hábitos alimenticios o de sueño, con hábitos de estudio, con organización del tiempo y hemos visto cómo esto repercute pues en las situaciones problemáticas que pueden tener dentro de sus aspectos laborales, estudiantiles, tanto cotidianos como no cotidianos, así como un alto nivel de cargas de tareas escolares o de prácticas curriculares excesivas. Entonces, hemos visto que cuando existe este cambio de ingresar a la universidad, hay un mayor nivel de responsabilidad de actividades escolares, lo que hace que repercuta en una condición de su propia experiencia sociohistórica y entonces afecta su situación dentro de la escuela. Los tres trastornos mentales más comunes en esta población universitaria es el estrés, la ansiedad y la depresión. Y vamos a ver al estrés como este estado de preocupación o tensión mental que está generalizado a una situación específica y que amenaza la estabilidad emocional de una persona. Definimos a la ansiedad como un trastorno de estado físico y psicológico que se caracteriza por una preocupación constante y excesiva que a veces llega a no poderse controlar y que lógicamente va a intervenir en el significado de lo que es su vida cotidiana. Y vamos a entender a la depresión como este trastorno del estado de ánimo multidimensional que tiene una persona que minimiza su autoestima, su autoconcepto y su condición emocional. Entonces, estos son los tres principales trastornos
que se presentan en universitarios. De acuerdo con la revisión del estado del arte que hicimos del tema, el trastorno mental y de género está trabajado desde primero con el estrés y vamos a ver que los factores psicosociales y de género más comunes que encontramos es esta desigualdad escolar y aumento de responsabilidad familiar que influye en la salud mental básicamente de las mujeres más que de los hombres. En las mujeres vamos a ver entonces que hay una propensión para diagnósticos con trastornos alimenticios, como la bulimia, la anorexia, la rumiación, los atracones, las evitaciones de alimento, entre otras, ¿no? Y también vamos a ver que va a repercutir en trastornos limítrofes de personalidad. Básicamente pensamientos suicidas, miedo al abandono, inestabilidad emocional, impulsividad, una ira inapropiada, entre otras. Entonces, los diagnósticos son más de tipos psiquiátricos en las mujeres más que en los varones. Y los niveles de estrés que pueden estar manejando los varones se va a trabajar en un exceso de trabajo, en un exceso de actividad física como el deporte, por ejemplo, en un exceso en condiciones de adicción, que también es un elemento básico que los hombres van a tener como para poder hablar de su trastorno mental de estrés. Si vemos el trastorno mental de ansiedad desde las condiciones de género, la literatura nos marca que existe más nivel de ansiedad en mujeres que en hombres. La prevalencia de las mujeres es de 21 a 23 años y la ansiedad se va a correlacionar con elementos de violencia o con condiciones de violencia en las mujeres, cualquiera del tipo de violencia que pueda tener la mujer, física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, digital y por interpósito a persona, que son los tipos de violencia que sufren las mujeres de acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y que la ansiedad que pueden, en este caso, trabajar los hombres, se correlaciona con ingestas de alcohol, de droga y de conductas de riesgo de tipo sexual. Por último, podemos hablar del trastorno mental y de género que puede trabajarse desde la depresión y vamos a ver que existe más nivel de depresión en mujeres que en hombres. Esto está asociado a riesgos nuevamente de abuso sexual, del abuso de alcohol, de tabaco, de droga. Y aquí también vamos a ver una disminución en el autocuidado diario. Con esto conlleva pues, otro tipo de problemáticas como trastornos alimenticios, de sueño, concentración, comprensión de lo que implica rendimiento académico, entre otros. Entonces, si nos damos cuenta, los tres tipos de trastornos mentales que estamos manejando, que es estrés, depresión y ansiedad, la vamos a encontrar más representada en las mujeres universitarias que en los hombres. Dentro de lo que implican las mujeres universitarias, afecta directamente sus condiciones físicas de alimentación, de sueño y en este caso de lo que implica condiciones de rendimiento académico. Y en hombres, lo que vamos a ver más en las problemáticas va a ser un abuso de alcohol, un abuso de tabaco, un abuso de droga, un abuso de actividades deportivas y así como una condición también de rendimiento académico bajo. Entonces, en ambos sexos, el rendimiento académico es el que más se va a ver afectado, solo que los factores donde van a incidir la depresión, la ansiedad o el estrés son diferentes. En este sentido, después de hacer un análisis importante sobre el tema, pues las recomendaciones sería pues concientizar a los profesionales de la salud sobre la violencia hacia la mujer con un problema de salud pública, donde estamos viendo que todos estos elementos que están trabajados de trastornos mentales hacia las mujeres va a incidir en los procesos de violencia hacia ella. También es importante recomendar el hacer servicios integrales de calidad hacia las mujeres violentadas, capacitar a profesionales en el salud, en el manejo de la empatía y en las actitudes de cuidado responsable, de tal manera que puedan tomar en cuenta estos factores de género y estos factores psicosociales para evaluar los niveles de riesgo y así también ver los factores de protección de ambas poblaciones universitarias. Se recomienda también tomar en cuenta en la atención de esta violencia hacia las mujeres, pues protocolos de servicio de salud mental desarrollados por la Organización Mundial de la Salud para la prevención de violencias de género, en la detección temprana de niños, niñas y adolescentes afectados, y en este caso, con estos protocolos, llevarlo a población universitaria.
y promover pues normas de género igualitarias, de tal manera que la incorporación de esta educación integral sobre sexualidad dentro de los planes de estudio de pregrado y posgrado sea importante. La importancia de la salud mental dentro de los servicios, en este caso profesionales de salud, es relevante, y tomando en cuenta estas diferencias de género, pues será importante poder hacer normas de género más igualitarias para la atención. Por último, podemos concluir entonces que la salud mental en estudiantes universitarios pues es un derecho humano que debe de ser garantizado y accesible para toda la población, que se requiere de diagnósticos oportunos y correctos que permitan el tratamiento pronto y efectivo para la prevención de consecuencias mayores en relación a trastornos mentales subyacentes a estos, es decir, en consecuencia, ahorita los que vimos más comunes, pues es la depresión, la ansiedad y el estrés, pero podemos encontrar otro tipo de trastornos mentales como la obsesividad, como la impulsividad, el control, en este caso de conductas, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí sería bueno tener un buen diagnóstico inicial para evitar nuevos trastornos mentales con base en estos. Y bueno, la importancia de incorporar la perspectiva de género en los programas educativos, de promoción de la salud igualitaria, de atención psicológica, ¿no? Que implique, sea fundamental para ayudar al estudiante universitario a poder disminuir estos trastornos mentales e incrementar su salud mental, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es coadyuvar en este impulso de respeto a la diferencia. Muy importante saber que las diferencias de género implica también el respeto a ellas y la desestructuración de estos roles de género estereotipados en pro de una mayor igualdad entre las personas, ¿no? Entonces, se ha visto que sí hay una tendencia más de los trastornos en las mujeres y que estos trastornos están muy vinculados con la violencia de género, de tal manera que la violencia de género va más allá de mujeres maltratadas. Por eso es que podemos hablar de una violencia de género de las instituciones de la salud o una violencia de género de los mismos programas de atención de lo que serían los trastornos mentales, y por ello es importante tener nuevos elementos proactivos para tomar en cuenta estas condiciones específicas, tanto de hombres como de mujeres, evitando la violencia hacia las mujeres en el déficit de su atención, ¿no? Aquí están las referencias que se ocuparon para que ustedes puedan conocerlas, y bueno, les agradezco mucho su atención, y también pues dejo mi correo electrónico para poderles, en este caso, socializar los resultados mayores de estas investigaciones en cuanto al estado del arte que se trabajó sobre salud mental, en este caso trastorno mental desde una perspectiva de género. Muchas gracias. Dejo de compartir y les agradezco mucho su atención. Que tengan buen día. Gracias.